La reforma de la Constitución es prácticamente un episodio olvidado en la mente de los ciudadanos. Sin embargo, en el actual escenario político, las nuevas instituciones que la reforma ha dibujado va a generar nuevos juegos de poder. Al mismo tiempo, está flotando en el ambiente de los analistas de la Constitución cuál es el grado real de instalación de la nueva letra, ya que algunas voces vienen señalando que hoy tendríamos una Constitución por la mitad. Es absolutamente lógico que la implementación de la reforma se vaya haciendo progresivamente. Para plantear un tema vinculado a lo que usted mismo me está preguntando, y que por supuesto no va a ser un ejemplo para nosotros, porque creo que la intención nuestra es atender a las leyes complementarias de la Constitución en el menor tiempo políticamente posible, es, por ejemplo, lo sucedido en Italia. En Italia demoró casi 11 años desde el dictado de su Constitución la implementación del Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Nosotros confiamos de que el Consejo de la Magistratura esté implementado en el transcurso del primer año de vigencia de la Constitución, o por lo menos esté dictada la ley que lo cree. Es decir, es absolutamente lógico que entre los cambios que postula una Constitución y las realizaciones, el periodo en que se vayan concretando, exista un tiempo de adaptación que está dado por la acción del Congreso, que va dictando las leyes complementarias en la medida que le es posible. En lo que hace al gobierno, por ejemplo, estas elecciones ya se están haciendo con un código electoral nuevo, porque implementó todos los procedimientos políticos de la elección directa de presidente y vicepresidente, con balotaje incluido. Esto implicó la sanción de una ley que permite posibilitar esta elección. Ha implicado la reforma de los reglamentos de las cámaras del Congreso para adaptar los procedimientos legislativos, que están notablemente simplificados y acelerados con respecto a la Constitución anterior, para llevar a la práctica estos cambios en el procedimiento legislativo. El gobierno ha proyectado ya una de las leyes orgánicas más importantes, que es la Ley de Amparo, que ha sido remitida al Congreso Nacional hace unos días para su tratamiento luego de un trabajo intensivo que se ha realizado, en una comisión a la que yo integro junto con otros hombres del gobierno y legisladores del Senado y diputados del justicialismo. Está actualmente con una elaboración muy avanzada de la ley de Ministerio Público, es decir, de toda la organización del sistema de los fiscales, y al mismo tiempo estamos trabajando en lo que hace a Consejo de la Magistratura. Hay otras comisiones por separado, en las que yo también he participado en algunos momentos, que está trabajando lo que es al proyecto de ley de ministerios, que se implementará con la figura del jefe de gabinete a partir del mes de julio, y también sobre el proyecto de ley que tiene que fijar cuáles son los intereses del Estado Nacional previamente a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. De modo tal que yo diría que los principales campos de las leyes complementarias a la Constitución están siendo simultáneamente atendidas por distintos equipos que estamos trabajando en toda esta materia. Bueno, hay una responsabilidad en esto que le incumbe claramente al Pacto de Olivos y a los firmantes del Pacto de Olivos. Eso nosotros lo sostuvimos en la Constituyente, lo sostuvimos en la campaña electoral. Tenemos media Constitución. Se transfirió poder constituyente al Congreso, de modo que ahora la organización y gobierno del Poder Judicial, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la estructura del Ministerio Público, la coparticipación federal, etcétera, son cosas que las va a tener que resolver el Congreso. Está bien, este es un capítulo cerrado, pasemos a un nuevo capítulo. Creo que con responsabilidad lo único que nos queda en este momento respecto de todos estos temas, decretos, leyes, etcétera, todos los temas que se derivaron al Congreso, es tratar de completar esta media Constitución que nos dejaron el año pasado en Santa Fe,
de la manera más racional posible y tratar de acercarla a un modelo constitucional más o menos progresista de los que hay en el mundo, ¿no? Es decir, perfeccionar estas instituciones que se dejaron a medio hacer y completarlas. Es una tarea difícil porque esto va a estar sometido a lo que justamente una constitución tiene que preservar, es decir, a los intereses coyunturales de los distintos partidos. Cuando usted habla de media constitución, ¿realmente qué significa esto para el ciudadano común? Una constitución es algo que no puede reformar el gobierno ordinario, el legislador ordinario, que queda preservada. Entonces, la función de una constitución puede ser declaración, etcétera, esto es secundario, pero la función primaria es repartir poder, estructurar el poder. Entonces, cuando la constitución crea una institución, el Congreso, dice, se compone de legisladores que se eligen de tal manera. El Senado se compone de senadores que eligen 2 por provincia de tal manera, o 3 por provincia de tal manera. Esta reforma del año pasado nos dejó con un Consejo de la Magistratura que va a gobernar el Poder Judicial, que va a determinar quiénes son los jueces, que va a determinar a qué jueces va a haber que echar, y dice va a haber un Consejo de la Magistratura, que lo van a integrar, bueno, abogados, jueces, académicos, representantes de las instituciones democráticas. Ahora, ¿en qué número? ¿Cómo? ¿Quiénes lo van a elegir? Eso no lo dice. Entonces, es media constitución. Eso lo va a tener que decir una ley. Es decir, quién va a gobernar el Poder Judicial lo va a decidir el Congreso. Lo que era una clara función constitucional se transfirió al Congreso. Es decir, que una cosa es reglamentar una institución. Reglamentar no, se reglamentan por ley, los detalles, etcétera. Pero la estructura de la institución, eso tiene que salir de la Constitución. La Constitución siempre es un proyecto. Nunca hay una Constitución completa y nunca una Constitución tiene su ciclo terminado. A nosotros nos ha ocurrido que nosotros llegamos al mundo con una Constitución que ya tenía 100 años de vida. De manera que buena parte de ese camino que recorre siempre una Constitución desde su sanción en adelante, camino que nunca se termina, pero buena parte estaba recorrido. Cuando la Constitución fue sancionada en 1853, nadie podía decir, por ejemplo, qué iba a pasar con el Senado en orden a su atribución de dar acuerdo para el nombramiento de jueces. Podía pasar lo que pasó en los Estados Unidos, es decir, un control minucioso, prolijo, terminal, riguroso de las propuestas de los jueces, público, transparente, visible. Podría pasar lo que pasó en la Argentina. Y eso lo supimos, ¿por qué? Porque nosotros llegamos con ese camino ya recorrido por la Constitución. No hace falta que le cuente lo que pasó en Argentina con esa atribución del Senado. Esto es solo un ejemplo. Pero desde el momento en que se pone una Constitución en el papel, al momento en que uno la vive, siempre hay un tránsito, siempre hay un espacio. Y evidentemente la Constitución de 1853 era un proyecto. Era un proyecto de organización nacional. Dictar los códigos civil, penal y de minería. El Código Civil fue dictado 20 años después, casi 20 años después de la sanción de la Constitución. El Código Penal fue dictado en 1889. Bueno, y así sucesivamente. Es decir, toda Constitución pone en marcha un proyecto y, por supuesto, mientras tanto, se sigue viviendo con instituciones que tienen parte de lo anterior. Esto es casi inevitable. En ninguna Constitución es un punto de llegada, sino un punto de partida. Por ahora, para algunos analistas, la figura del ministro coordinador, jefe de gabinete, podría adquirir una gran trascendencia. Sin embargo, como ocurre en temas de esta naturaleza, mitad de la biblioteca le da la razón a uno, mitad de la otra biblioteca la razón a otros, y esos otros estarían diciendo que esta nueva figura no tendría una gran importancia en el funcionamiento del aparato del Estado. La presencia de un jefe de gabinete le brinda al sistema institucional, y de un jefe de gabinete que tiene que tener consenso parlamentario, le brinda al sistema institucional una elasticidad de la que carece la Constitución hasta ahora aplicable, porque como usted recuerda, la figura del jefe de gabinete recién entra en funcionamiento dentro de un par de meses. La aparición de este módulo institucional le brinda al sistema una elasticidad de la que ha carecido hasta ahora. Por cierto,
genera la obligación de que el presidente de la Nación tenga una mayoría parlamentaria, es decir, genere una coalición parlamentaria. Pero precisamente por eso brinda una herramienta de enorme valor, de enorme calidad para darle solidez al sistema institucional, porque es la herramienta mediante la cual esa mayoría puede generarse. Un partido que alcance la presidencia de la Nación y que no tenga mayoría parlamentaria, deberá verse obligado a ampliar la coalición. Tendrá que nombrar un jefe de gabinete de otro partido. El ejemplo que usted pone no es quizás el que más representa la situación. En definitiva, el FREPASO está representando un ala del justicialismo y seguramente una hipótesis como la que usted propone ha de generar algún realineamiento dentro del propio justicialismo, tal que dentro de ese partido saldrá mayoría necesaria. Esto por lo menos es uno de los escenarios posibles y quizás por lo menos el que me parece más presumible. Pero bueno, más allá de si esto es, más allá de la futurología, lo cierto es que cualquiera sea el que triunfe, necesita una coalición de gobierno en el Parlamento. Si el triunfo recae en el actual grupo gobernante, necesitará esa mayoría y necesitará darle a esa mayoría una calidad de la que no le ha dado en estos años de gobierno. Es cierto que el presidente de la Nación ha tenido siempre un reflejo de mayoría parlamentaria, el actual presidente de la Nación, un reflejo de mayoría parlamentaria. Pero esa mayoría la ha generado, salvo en el Senado, donde tiene una mayoría de su propio partido, esa mayoría en la Cámara de Diputados la ha generado siempre con alianzas circunstanciales, aliándose con X para esta ley, con Y para la otra ley, con Z para la tercera ley. La presencia de un jefe de gabinete trae a nuestro sistema modos de práctica y de convivencia democráticas más cercanos a los modelos europeos, donde las coaliciones ya no han de ser particulares para cada medida de gobierno concreta y que además contradictorias entre sí, porque para una medida la alianza puede ser con la izquierda y para otra con la derecha, por decirlo de alguna manera, sino en cambio obliga a generar un modo de estabilidad apoyado en una mayoría parlamentaria de alguna permanencia. Es decir, en cualquier escenario, lo mismo ocurriría en el escenario del triunfo del candidato Masachesi, del candidato de la Unión Cívica Radical, porque el grupo parlamentario de la Unión Cívica Radical no es mayoritario, ni puede llegar a serlo, por lo menos en el Senado, en las próximas elecciones y difícilmente en la Cámara de Diputados. Necesitará también ampliar la coalición y para esto la figura del jefe de gabinete es la herramienta indispensable. En el materia de jefe de gabinete, por ejemplo, las reglas constitucionales contienen suficientes precisiones para que se ponga a funcionar sin necesidad de que una ley lo reglamente. Desde luego, habrá siempre algún campo para reglamentar, e incluso una experiencia, una vida institucional que va moldeando cada día el instrumento. No sé si los ministros en 1854 tenían el mismo concepto que hoy tenemos de ellos. El desarrollo de la presidencia de la Nación como un órgano gigantesco que vemos en la realidad institucional actual no es propio de los inicios de nuestra Constitución. Es decir, el programa constitucional es todo una marcha, una secuencia, pero la presencia del jefe de gabinete periódicamente en el Congreso está pautada en la Constitución, no menos de una vez por mes. La ley podrá decir una vez por semana o una vez cada 15 minutos. Es una exageración, pero no menos de una vez por mes dice la Constitución, o sea, tiene un piso mínimo. El modo de remoción del jefe de gabinete por el Congreso, excepcional por cierto, está pautado en la Constitución. Está pautado en la Constitución la capacidad de designarlo y la capacidad de removerlo en el presidente de la Nación. Están pautadas en la Constitución una cantidad de atribuciones propias del jefe de gabinete. Es decir, no dependientes de la delegación que haga la ley o que haga el presidente de la Nación, sino propias del jefe de gabinete, en orden al universo de las atribuciones de la administración, que incluye la administración financiera. Es decir, el jefe de gabinete es una figura muy claramente delineada en la Constitución. Para seguir con el ejemplo, ¿no? Otras lo están menos, por cierto, ¿no? El ministro coordinador es un secretario privilegiado del presidente. ¿No lo ve usted como un elemento político tipo bisagra sobre el que jugarán muchas presiones? No,
No, no lo veo así. Depende, puede ser que en la práctica asuma esa característica, pero no lo veo así porque son muy pocos elementos de parlamentarismo. Seguimos en un régimen presidencialista fortísimo. Incluso al reconocerle la facultad de emitir decretos leyes al presidente, hemos reforzado el régimen presidencialista. Este último concepto pronunciado por Zaffaroni está también en el centro de la discusión. ¿Cómo debe calificarse el nuevo régimen constitucional que tiene la República Argentina? ¿Es un régimen presidencialista? ¿Es un régimen semiparlamentarista? Hemos dado a llamarlo presidencialismo atenuado. Podemos también llamarlo semiparlamentario. Creo que está, si hacemos un continuo y fijamos grado, está un poco más cerca del presidencialismo puro que el modelo, por ejemplo, francés, que se ha dado en llamar de semiparlamentarismo. Pero tiene con él bastantes coincidencias, bastantes datos en común. Hace posible, como en Francia, la vida de un presidente de la nación que no tenga un correlato en el Parlamento de mayoría propia, lo que los franceses han dado en llamar la cohabitación. Puede llegar a darse el caso en la Argentina de una cohabitación parlamentaria, es decir, de una cohabitación entre un jefe de gabinete de un color y un presidente de la nación de otro color. Precisamente la gran elasticidad de la figura lo constituye en una salvaguarda del sistema institucional. Son demasiado tenues esos elementos y diría que el reconocimiento de la facultad presidencial de veto parcial, es decir, facultades que ya este Ejecutivo estaba ejercitando. So pretexto de que al ponerlas en la Constitución se las reglamentamos, lo que hemos hecho ha sido legitimarlas. Entonces el Ejecutivo veta leyes parcialmente, desdibuja leyes a través de reglamentos, ha abusado este Poder Ejecutivo como nunca se abusó de los decretos leyes, llamados decretos de necesidad y urgencia. Se los ha usado para cualquier cosa, para pasar por encima del Parlamento, y se lo sigue haciendo, y se sigue diciendo, incluso desvirtuando la propia Constitución. Se quiere negar el régimen autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, se sostiene que no ha sido más que admitir que la Ciudad de Buenos Aires es un municipio, para eso no se necesitaba reformar nada. Es decir, se quiere minimizar, y apelo a las declaraciones del ministro de Justicia, por ejemplo, ¿no? Se minimiza todo lo que sea, todo lo que en la Constitución muy tenuemente, muy desdibujadamente, ha tratado de introducir elementos autonómicos o elementos de parlamentarismo. Doctor, mi última consulta. ¿Cómo calificaría la situación del ciudadano común? Creo que el ciudadano común tiene que pensar mucho a quién va a votar y vigilarlo muy de cerca, a quién vote. Vote a quien vote, lo tiene que vigilar muy de cerca. La salida de esta dificultad institucional y esta dificultad política no depende de una dirigencia. Si seguimos pensando en una democracia delegativa, estamos perdidos. No, esto no es una democracia que vamos a perfeccionar votando una vez cada 2 o cada 4 años. Acá no es cuestión solo de votar, es cuestión de seguir muy de cerca y de vigilar a quién se vota. Se ha denominado al nuevo sistema como presidencialismo atenuado, es decir, sigue siendo el presidente la institución fundamental, el jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, responsable político de la administración del país, como lo va definiendo la Constitución reformada, y que tiene la función precisamente de conducción política y la conducción estratégica del Estado, mientras que se desconcentra de lo que eran sus antiguas atribuciones el manejo, el ejercicio de la administración, que pasa a la cabeza del jefe de gabinete de ministros, quien tendrá a su cargo la coordinación de la gestión administrativa corriente y por lo tanto será lo que podríamos llamar la cabeza de la burocracia y de la tecnocracia del Estado. Entonces, hay una diferenciación entre conducción política y estratégica en manos del presidente y ejercicio práctico de la administración del Estado en manos del jefe de gabinete. Ahora, al ministro coordinador le quedan entre sus facultades, por ejemplo, un ítem sumamente importante, que es el manejo del presupuesto nacional, ¿no? Así es, por supuesto que la confección de la ley de presupuesto requerirá la aprobación del presidente antes de remitirse al Congreso, y además
el presidente supervisa la recaudación de las rentas y su inversión, y la inversión, es decir, y los gastos que esto implica, con arreglo a la ley de presupuesto. Quiere decir que el ejercicio de todo lo que es la actividad presupuestaria está conducido por el jefe de gabinete, pero la supervisión, la tarea de control, está en manos del presidente. Esto da, digamos, una idea de cómo va a funcionar en general la administración del Estado, es decir, va a estar en manos directas del jefe de gabinete, pero la tarea de control y de supervisión la va a seguir teniendo el presidente, cosa por otra parte perfectamente lógica, porque el presidente es quien ha sido elegido por el pueblo y el presidente es ante quien responde, es decir, ante quien responde popularmente, mientras que el jefe de gabinete es nombrado y removido por el presidente, salvo la hipótesis de la censura parlamentaria. ¿Hasta qué punto alcanza esta censura parlamentaria como un mecanismo político de cuestionamiento a la política oficial? Yo creo que aquí, en los escenarios tenidos en vista cuando se diseñó esta reforma, es muy importante tenerlos en cuenta. Si el presidente ha triunfado en las elecciones y tiene respaldo parlamentario, entiéndase por este respaldo que tiene mayoría de su partido, es decir, el partido del gobierno, al menos en una de las cámaras, entonces seguramente el jefe de gabinete va a ser elegido, además de por su competencia para el cargo, por la confianza personal que tiene con el presidente. El otro escenario es cuando el presidente, no tiene mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras. En ese caso, obviamente, cualquier jefe de gabinete que no cuente con respaldo parlamentario podría ser objeto en cualquier momento de una moción de censura y podría ser removido. Son dos escenarios distintos. Precisamente la institución del jefe de gabinete ha sido prevista para afrontar una crisis de esta magnitud, pero por ser una figura nueva dentro de nuestro derecho constitucional, sin duda es deseable desde todo punto de vista, esta es mi posición, que el jefe de gabinete responda al presidente, que sea una persona de su confianza, porque es un sistema muy delicado el que ha creado la nueva Constitución y que requiere un proceso de transición gradual a medida que se lo vaya ajustando y experimentando. Toda una nueva experiencia institucional está a punto de comenzar a vivirse. Y siempre cuando ocurren situaciones de esta naturaleza, uno se pregunta hasta qué grado existe un nivel de conciencia de lo que hacia el futuro este nuevo sistema constitucional nos va a plantear por parte de la dirigencia, como también por parte de los ciudadanos. No la necesaria conciencia, por lo menos yo creo que la gente que estamos trabajando en justicia en el FREPASO tenemos una clara conciencia y tenemos proyectos concretos sobre el Poder Judicial, sobre el Consejo de la Magistratura, sobre decretos leyes, sobre autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, los principales temas tenemos nuestros proyectos, pero nos damos cuenta de que esto va a ser una lucha con intereses muy concretos, muy coyunturales, con gente que está mirando su interés inmediatista y no hay una perspectiva para mañana y no hablemos ya de pasado mañana, ¿no? Es muy difícil contestar con certeza a esta pregunta porque siempre tiene un gran componente de opinable. ¿Cuál es la medida deseable de comprensión? Es un componente muy subjetivo. Las modificaciones institucionales son de lento trasunto a la realidad social. En cualquier campo del derecho uno se encuentra con el fenómeno de que una modificación legal que tuvo lugar hace 25 años, todavía hoy no ha sido advertida en su potencialidad por los que tienen a su cargo la aplicación del derecho. Existe bastante conciencia, un razonable grado de conciencia, e incluso considero
un apreciable grado de voluntad de cumplimientos acelerado de las pautas constitucionales. Naturalmente, y de las reglamentaciones constitucionales. Naturalmente se ha cruzado muy de inmediato este proceso electoral. Los hombres de la dirigencia política tienen a su cargo otra clase de tareas que no pueden ni deben desatender. La esencia de la democracia se expresa en la elección, de manera que, bueno, esto de alguna manera puso un compás de espera al cumplimiento de algunas, a la puesta en marcha de algunas instituciones constitucionales. Algunas de ellas tienen plazo. En algunos casos el plazo está a punto de vencerse. Me imagino que una vez superada la etapa electoral, el 14 de mayo o más probablemente el 11 de junio, tendremos un ingente trabajo de concreción, bueno, de un primer diseño de las leyes reglamentarias. Digo de un primero porque, como en todo, la Constitución y la vida de las instituciones es un continuo movimiento. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y Edición Abierta se vuelve a encontrar nuevamente con usted dentro de una semana.